La mayoría de ellos son auténticos sistemas de movimiento propio común y son editores de la revista El Observador de Estrellas Dobles y coordinadores del proyecto SEDA WDS. Siempre se han considerado alumnos del gran maestro en este tema que nos acompaña esta mañana aquí, que es don José Luis Comellas. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí a estas horas aguantando después de la mañana que llevamos y de los días que llevamos. Y deciros que, en realidad, aquí estamos tres, pero como yo siempre digo que los tres mosqueteros siempre fueron cuatro, realmente este trabajo, como veis aquí en la portada, somos cuatro doblistas. Y falta Francisco Rica, uno de los, quizá, el doblista de más renombre nacional en este área. Observar estrellas dobles, que es lo que hay que observar, los cometas y eso, dejarlo, no... Ramón. Y deciros que jamás hubiéramos imaginado nosotros tres, y Rica, que está en Mérida, que 25 años después de la publicación del emblemático y épico catálogo del profesor Comellas, íbamos a estar aquí presentando una nueva versión aumentada, ampliada, corregida del catálogo de nuestro querido profesor Comellas, y que ni mucho menos el profesor Comellas iba a estar aquí en primera fila con todos nosotros. Entonces, vamos a empezar la cuestión. Las estrellas dobles. Es sabido y todos lo conocemos que las estrellas dobles es uno de los campos en los que los astrónomos amateurs podemos hacer grandes cosas, puesto que se da realmente una colaboración PROAM directa desde hace muchos años con el profesional. Es decir, las estrellas dobles necesitan medidas, necesitan sus parámetros principales, el ángulo de posición y la distancia angular, y esas medidas, para que os hagáis una idea, en el catálogo profesional donde se almacenan todas estas medidas, que está en Washington, en el Observatorio Naval, el Washington Double Star Catalogue, pues allí se almacenan todas las medidas históricas hechas por todos los astrónomos que nos dedicamos a las dobles de toda la historia. En este catálogo, estas medidas lo que hacen es aglutinar todos esos datos para que, al fin y al cabo en varias generaciones, cuando es el caso, podamos decir si realmente una pareja de estrellas que vemos en el telescopio como doble es realmente, y esto es lo interesante para la astrofísica, están asociadas por las leyes de la gravedad y conforman realmente un verdadero sistema binario. Eso es lo interesante para la astrofísica. Lo demás, bueno, pues sí, está interesante ver parejas de colores diferentes, con grandes contrastes, muy bellas, por cierto, pero que realmente a la hora de utilizarlas para fines astronómicos no van a servir. Las estrellas binarias son importantes para la astrofísica, ¿por qué? Pues que son realmente la única manera directa de poder medir la masa que tienen las estrellas mediante las órbitas. Esas posiciones relativas, y esto ya daría paso a finalizar esta pequeña introducción, esas medidas relativas nos van a ayudar a lo largo del tiempo, a veces cientos de años, a dilucidar si realmente hay un movimiento elíptico de la estrella secundaria, en este caso, alrededor de la primaria, ¿no? Entonces, todos los que nos dedicamos en España a las dobles, en este momento, hemos pasado inevitablemente por el catálogo del profesor Comellas. Os pongo un poco el antecedente. Os hablo a finales de los 70, principios de los 80, no teníamos internet, no había publicaciones regulares de estrellas dobles, era muy difícil publicar nuestras medidas para que los profesionales las adquirieran en su catálogo. Realmente el catálogo de Washington se forma a principios de los 80 como tal. A partir de ahí había habido otros previos catálogos, como el IDS y tal, en los cuales no se englobaba todavía todo el cielo. En fin, estaba todo como muy en el aire. Y era muy difícil no ya medir, sino obtener datos y listados de estrellas dobles interesantes para poder trabajar con ellas. Entonces, estábamos cojos. Yo siempre digo que estábamos cojos, íbamos andando mal, de mala manera. Los listados que encontrábamos en las guías de astronomía que podíamos comprar eran escuetos, generalmente pares muy brillantes y facilones sin ningún interés porque estaban súper medidos, y era muy difícil adquirir datos con los cuales
comparar nuestros resultados con los previos. En este momento, el profesor Comellas, el doblista emblemático y el doblista genial que nos ayudó a todos, pues ya apuntaba todas sus observaciones, de tal manera que los compañeros de la Asociación de Sabadell publicaron ya en 1973 una primera versión del catálogo de Comellas en un número especial, en una separata realmente, en el cual se acumulaban 1.197 pares, todos medidos por él, con un montón de datos. Realmente todavía no estaba generalizado, fue a nivel local. Los compañeros de Sabadell llevan 50 y tantos años, como hemos oído antes, trabajando, entonces han tocado todos los campos y tuvieron la genial idea de publicar al señor Comellas, que era entonces socio de esta asociación, si no me equivoco, este catálogo. Posteriormente, unos años después, en el 80, aparece una versión mecanografiada que me encantaría ver, por cierto, no la he visto, en el cual ya se incorporaban 3.564 pares. Y el trabajo, todo este volumen de datos tan bestial basado en noches y noches y horas de observación de nuestro amigo José Luis Comellas, merecía una versión que fuera y se pudiera difundir de manera que recorriera todo el territorio nacional, ¿no? Y entonces llegó la editorial Equipo Sirius, que era la editora de la revista de Astronomía, nuestra tribuna de astronomía entonces, y publicó en el año 88 un catálogo nuevo con 5.114 pares. El catálogo fue editado en formato de blog, porque estaba pensado para ser utilizado en el campo, con el telescopio, y fue la revolución. Aquí tenéis la portada original de la separata de Sabadell, y el formato de datos que se incorporaba pues era tabular para la sección recta, todos los parámetros, ángulo de distancia, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, que ya va a ser distintivo en las sucesivas versiones del catálogo. Si os dais cuenta, hay aquí un montón de comentarios del propio observador que servirán para que todos los que vengamos detrás sepamos que estamos observando, sus impresiones personales, pero bueno, todos habéis leído la guía de firmamento, ¿eh? Ya sabéis el tipo de literatura que José Luis nos imbuye cada vez que leemos. Eso mismo también está registrado en las dobles, de tal manera que tú estás observando y estás como que tienes aquí un amigo al lado que te está diciendo, mira, esta es una parejita muy delicada, muy débil, con un lenguaje que verdaderamente te cautiva y te invita a seguir observando un ratito más y a desdoblar otra pareja, etcétera, etcétera. Y finalmente, la versión definitiva, encontramos un formato muy similar. Aquí tenéis las dobles ordenadas por la sección recta y con los nombres propios de los descubridores, que eso es otra forma de nombrarlas. Es decir, este es el nombre de pila, el nombre común, y al lado, pues todos los parámetros, las medidas, las distancias, el ángulo de posición, códigos de color y comentarios suculentos en los cuales ya por fin teníamos una obra con más de 5.000 pares con los cuales poder trabajar, medir y al mismo tiempo comparar nuestros valores. Claro, medir, ese es otro tema. Tampoco, al igual que no había documentación física de datos, tampoco era nada prolífico los aparatos de medida. Entonces, no había CCDs, no había nada de nada, y lo que se hacía era medir visualmente, es decir, tú te ponías con tu telescopio, al final te ibas a tu casa por la noche, habiendo medido y habiendo registrado tus datos en tu cuaderno de observación, habías medido tú realmente con unos aparatitos que se llaman micrómetros de hilos. José Luis lo prevé también y en el prefacio de este catálogo indica cómo construir un micrómetro casero con el cual poder hacer unas medidas fiables y entonces tuvimos aquí la panacea para empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que justifica y cómo es la historia de este catálogo nuevo que presentamos hoy?
Pues vamos a hacer un poco de cronología. Realmente tengo que decir que el alma mater de todo este nuevo trabajo es Rafael Benavides, ahí al extremo, que también podéis tocar luego cuando salgáis, como decía antes Jordi Lopesino afuera, porque es de verdad, es de carne y hueso. En 2004, Rafael Benavides se hace cargo de la sección fija de estrellas dobles de la revista Tribuna de Astronomía, sucediendo a Francisco Rica, y al mismo tiempo le proponen la propia editorial una revisión del catálogo del señor Comellas para hacer una nueva versión actualizada en papel, puesto que ya muchas medidas habían quedado desfasadas, las coordenadas estaban para el equinoccio de 1950 en vez de para el 2000, y en fin, la obra merecía ser reeditada y Rafael Benavides se pone al trabajo sin pensárselo. Después de 6 meses de revisar esos 5.000 pares, el trabajo queda inédito. La editorial, por problemas de maquetación, decide no publicarlo. Era un trabajo más grande en cuanto a columnas de datos y el formato iba a ser complicado de volver a publicarse. No obstante, en este trabajo Rafael descubrió más de 150 binarias de movimiento propio común, revisando los campos estelares donde aparecían las dobles de Comellas. Otro segundo intento, en el 2008, que precisamente quería coincidir con el homenaje que se rindió a José Luis Comellas en Sevilla, con el cielo de Comellas y todo esto que recordaréis. ¿Qué pasa? En estos 4 años muchos datos habían vuelto a haber quedado un poco desfasados. Se vuelve a reactualizar otra vez todo el trabajo, sobre todo en cuanto a las binarias orbitales, que es el caso más drástico, y nos incorporamos al proyecto Francisco Rica y un servidor. De nuevo, la editorial nos vuelve a quedar en la estacada con todo el trabajo hecho en un Excel en el ordenador, por lo mismo. Aquí concretamente parecía que era un problema más de la crisis que ya empezaba a despuntar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estos años ha estado ahí el trabajo abandonado hasta que Francisco Rica, en esta última etapa, decide y nos convoca: oye, ¿intentamos otra vez volver a sacar el catálogo? Sí. Hay que decir que en todas estas revisiones de la segunda y la tercera se incorporan otros compañeros, también doblistas, de todas las partes del país, para ayudarnos repartiendo el cielo en trocitos a revisar otra vez todo el volumen de dobles. Y en esta última etapa se une al equipo principal Juan Luis González Carballo y a últimos, concretamente, del año 2013, en octubre, noviembre, entablamos conversaciones con la Universidad de Sevilla, con el Departamento de Publicaciones, para intentar una última vez si el catálogo podía ser editado en papel, para tenerlo físicamente a la mano. Lamentablemente, en la Universidad de Sevilla, por motivos económicos, al final nos dice que podría ser viable editarlo en CD-ROM y no nos pareció tampoco. Porque claro, si se hace una edición, pongamos, de 500 CDs y luego no se reedita, el trabajo queda perdido también. Entonces, como los 3 del equipo al mismo tiempo editamos la única revista en castellano especializada en estrellas dobles, que es ya reconocida en todo el mundo, y en el catálogo de Washington ya no preguntan nada, saben que publicamos nosotros, y ellos mismos cogen directamente todas las medidas. La revista se llama El Observador de Estrellas Dobles, ahora os comentaré. Decidimos ser nosotros los editores siempre con el beneplácito del profesor Comellas, puesto que la editorial Equipo Sirius ya había desaparecido y no había relación contractual entre el profesor y la editorial dicha, ¿no? Y decidimos publicarlo nosotros a través de la revista El Observador de Estrellas Dobles y al mismo tiempo conmemorar no ya el 20 aniversario, como era en el 2008, sino el 25 aniversario de la publicación del primer catálogo. Aquí tenéis la revista, la dirección donde podéis descargarlas, son gratuitas.
tiene una periodicidad de 6 meses y llevamos 5 años trabajando, y la verdad es que las colaboraciones que estamos teniendo ya no son castellanas como lenguaje principal, sino que traducimos trabajos de inglés, francés, italiano, alemán. Es decir, la revista ha adquirido una reputación que no los podíamos haber ni imaginado cuando empezamos en el 2009. Quizá es que ese año 2009 fue un año bandera para todos, ¿no? Como el Año Internacional de la Astronomía. Pues en el número 12, concretamente salió en enero, el Día de Reyes de este 2014, sacamos la publicación del nuevo catálogo, que realmente la publicación como tal es en el catálogo, pero la presentación es en formato Excel, con lo cual tiene sentido que en los días que estamos, si hay que sacarlo de alguna manera, pues sea digital, si es que en papel no puede ser, y pues simplemente algo entrañable, facilón. Aquí tenemos todo el catálogo. Entonces, ¿cómo distribuir el catálogo, el ficherito de los pares entre los aficionados? Pues claro, en la revista simplemente dimos la noticia, pusimos todo el texto de los comentarios al catálogo, su estructura, su justificación, los datos nuevos que habíamos corregido, etcétera, etcétera. Y el Excel, al fin y al cabo, aquí tenemos al maestro editor de la página web especial que hemos diseñado, Juan Luis González Carballo. Diseñamos una página web exclusiva para el catálogo que tiene montones de cosas, ¿no? Aquí podemos ver en la introducción al catálogo el mismo texto que hemos publicado en la revista del Observador aparece aquí dividido en todas estas pestañas, ¿no? Hay una de ellas, púlsame por favor, Juan Luis, donde descargamos directamente, está logado en un servidor y cualquiera gratuitamente puede descargar el catálogo. Pero es que además está plagada la página web de datos biográficos del maestro, sus publicaciones de astronomía, incluso en sus propias palabras nos invita a observar dobles con esa maestría que él hace gala. En fin, fotografías inéditas gracias a Juan Jordano, un amigo de la familia del señor Comellas, que nos ha cedido amablemente montones de fotografías. Podíamos haberlo hecho online, pero no sabíamos cómo iba a funcionar y para que lo hubierais visto, pero bueno, que lo sepáis, que está plagado de mucha información. Por supuesto, hay toda la información relativa al catálogo, cómo trabajar con él, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde enero hasta aquí, en estos pocos meses, que haya habido 600 descargas del fichero, dice mucho en favor de las estrellas dobles y que haya interés por este área de la astronomía observacional. Nos parece que 600 ejemplares del catálogo que están repartidos por ahí en vuestros ordenadores, pues es un número que ha justificado plenamente todo este esfuerzo y todo este lío de años trabajando en esta empresa. ¿Qué cosas nuevas podemos resaltar en la versión nueva del catálogo? En cuanto al formato, pues que es digital. Vale, voy cortando. Es digital y cualquiera, estamos todos acostumbrados a manejar una página Excel. Es rápido, dinámico y nos da versatilidad en cuanto a las consultas. Podemos hacer listados, etcétera, etcétera. Y es una herramienta observacional perdurable en el tiempo y además enfocada a todos aquellos que se inician, puesto que todos los pares que hay en el catálogo son resolubles por un telescopio de 10 centímetros, que era la filosofía que el profesor Comellas siguió. Y en cuanto a los datos, hemos añadido otros 1000 y pico pares más que por sus características también estaban en los campos cercanos y que podían ser merecedores de estar en el catálogo. Se han conservado muchísimo, siempre que hemos podido, los datos originales, es decir, mezclamos los dos, los datos nuevos con los del profesor para no desvirtuar la obra, porque es genial realmente aquella obra original, y tiene un valor intemporal, o sea, valen para siempre, sus comentarios son magistrales, su valor histórico, por supuesto, como referencia de las estrellas dobles en España, y es un material de referencia fresco y nuevo. Hemos mejorado las magnitudes visuales,
utilizando hiparcos, ticho, o convirtiendo a veces las magnitudes del chumas, de las infrarrojas JHK a las visuales, en fin, y sobre todo se han actualizado los sistemas orbitales que haya. Aquí en este caso tenemos las físicas, un 28% de las estrellas dobles y un 3% de las orbitales, que son 193, hemos actualizado y hemos dado efemérides hasta el año 2030 cada 5 años para saber qué es lo que tenemos que esperar cuando midamos ese tipo de estrellas dobles. Lógicamente, el primero en saber que el catálogo estaba hecho y que había sido publicado tenía que ser el propio José Luis, y nos desplazamos a Sevilla en un viaje relámpago el día 8 de febrero de este año, en los cuales, aquí hay que decir una cosa: detrás de un gran hombre siempre por narices hay una gran mujer. Y entonces María Jesús, que está ahí también, que la ha visto llegar hace un ratito, nos trató de tal manera como si fuéramos hijos suyos, así de claro os lo digo, y estuvimos encantados, disfrutando, comimos, bebimos, hablamos de dobles, hablamos de muchas otras cosas, y entre otras cosas nos dijo José Luis, os lo digo aquí como un secretito, que fue ella quien ordenó las 5.000 y pico fichas del catálogo por la extensión recta de las observaciones del archivo original del profesor. O sea que fue un viaje relámpago en el cual disfrutamos y que no tenemos palabras. Muchas gracias. Y en cuanto a los autores, bueno, pues lógicamente el autor principal es el profesor Comellas, y nosotros cuatro: Francisco Rica, que no podía faltar, también está aquí con nosotros, Juan Luis González Carballo, un servidor, y Rafael Benavides Palencia. Observar dobles, que tiene mucha historia la cosa, y desdoblar el firmamento, porque hay dobles a patadas en cualquier época del año. No importa que hoy no observemos porque mañana tenemos para hacerlo. Si hay luna, observamos mejor todavía, porque a veces es hasta conveniente tener una luz difusa que suavice los brillos diferentes o las diferencias de magnitud del par que estamos observando. Es decir, todos son ventajas. Tenemos catálogos, tenemos herramientas. Desdoblar el firmamento. Muchas gracias. El aplauso realmente es para don José Luis y doña María Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, Rafael y Juan Luis. Ha sido muy interesante y al final emocionante. Muchas gracias.